Punto 4. Tipos de apologética. Todavía estamos en la introducción de esta materia. O sea, estamos tratando de ir metiéndonos para conocer lo que en un seminario, en un instituto bíblico, se conoce como apologética, como una materia. Y hay diferentes estilos de estudiar la apologética cristiana bíblica. Acá vamos a ver algunos de esos tipos, o de esas características. Entonces, entramos ahí debajo del título a leer que se ha intentado clasificar de diferentes maneras las formas en que la apologética cristiana se aplica. Básicamente, la metodología depende de lo que se demande y eso va determinando el tipo de apologética que se utiliza. A ver si se entiende esta introducción debajo del título. Hay diferentes formas de hacer apologética, pero todo depende de qué. Del tema y qué más. Y que hay hechos que vos podés demostrarlo con evidencia y hay otros que no. Bueno, ahí vamos a hablar de la escuela evidencialista. Pero por eso digo, no podemos hacer una regla fija sobre lo que es la apologética, porque depende de la persona con quien estemos hablando, qué tipo de apologética vamos a usar. No todos van a demandar una explicación científica de algún tema. Entonces, bueno, vamos a ir conociendo los diferentes tipos para ver cómo después en la práctica eso se aplica, ¿no? Punto A, Walter. ¿Qué pasa? ¿Leo? La apologética cristiana clásica. Vamos a ver primero esta línea clásica. La apologética cristiana clásica se caracteriza por el uso de la Biblia como punto de partida para dar respuestas a los interrogantes sobre la existencia de Dios, el origen del universo, el sentido de la vida y el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. Sin ser netamente evidencialista, se apoya también en la lógica y la historia para probar sus argumentos. Su concepción teísta del universo requiere que aceptar esta verdad sea el requisito previo para poder seguir avanzando en el desarrollo de los argumentos. La apologética cristiana clásica, entonces, se caracteriza ¿por qué? Por utilizar la Biblia como base, como fundamento para dar respuestas, ¿no? Y los temas son temas generales, temas amplios. ¿Quién creó el universo? ¿Dios existe? ¿El problema del mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Vieron todas esas preguntas que surgen en una charla con cualquiera que demande razón o que quiera que le expliquemos? Se apoya también en la lógica y la historia para probar sus argumentos. Cuando tenemos que dar una explicación de algo, tenemos que recurrir a fuentes o a documentación o a lo que sea para decir, mirá, esto pasó, la historia demuestra esto, o hasta la ciencia demuestra esto. Pero ahí ya entramos en otro rubro apologético. Su concepción teísta del universo requiere que aceptar esta verdad sea el requisito previo para poder seguir avanzando en el desarrollo de los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Viene alguien y nos pregunta algo sobre la creación o sobre, bueno, todos los temas que se desprenden de un diálogo que busque que le expliquen algo acerca de Dios. Entonces, la escuela clásica, ¿qué requiere? ¿Crees en Dios? ¿Crees que existe un Dios que creó todo? Si te dice no, se acabó la discusión. Por eso acá dice que requiere, ¿no? Su concepción teísta del universo requiere que aceptar esta verdad sea el requisito previo para poder seguir avanzando en el desarrollo de los argumentos. ¿Hay un creador? ¿Hubo un creador de las cosas? ¿O todo surgió espontáneamente, producto del azar, ¿no? de una gran explosión que después hizo que las cosas vayan sucediendo en forma consecutiva, como efecto de una causa inicial? Bueno, esos son los argumentos que siempre surgen. Bueno, pero ¿quién fue o qué es esa causa inicial?
Para nosotros, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Vos creés que Dios creó el universo, que hay un creador? Y sí, yo creo que alguien tuvo que haber diseñado, ¿no? La teoría del diseño. Alguien tuvo que haber diseñado y creado las cosas para que existieran de la nada. Porque toda la materia existente surgió de la nada. Un inicio tuvo que haber habido. Bueno, entonces a partir de eso, si la otra persona cree que hubo un creador, aunque no le cierra el tema de las religiones, de las denominaciones, de por qué hay tantos caminos que surgieron, bueno, no importa, pero crees que hay un creador. Yo también creo lo mismo. Entonces a partir de ahí arrancamos con el relato que la palabra de Dios, esa palabra revelada de aquel que creó el universo, nos dice. Por eso hablamos de apologética bíblica. Nuestro fundamento es la Biblia, y esta escuela, la cristiana clásica, arranca sobre ese fundamento. Un Dios creador y Ricardo, su palabra. perdón, pero si la persona con la que uno va a entablar es un ateo y dice yo no creo, bueno, hay que, o sea, ahí empieza también el trabajo. Pasamos a la otra escuela. Recién empezamos por la... No, está bien, pero uno lo va a tener que demostrar con la Biblia. Bueno, por eso digo, depende, vieron que el párrafo debajo del título habla de eso. Depende de con quién hablamos, qué tipo de apologética vamos a usar. Claro. ¿Mm? Si uno que está negado totalmente no va a ser lo mismo que uno que accede y que dice, bueno. Vamos al B, Gonzalo. La apologética evidencialista no requiere el uso de la Biblia como única herramienta para demostrar la existencia de Dios, ni condiciona a sus destinatarios a tener fe, más bien apela a la evaluación de las pruebas presentadas para después tomar una decisión. Se basa en los métodos utilizados en el ámbito de los tribunales antes de emitir un juicio, los argumentos históricos, arqueológicos, proféticos, encontrados en la Biblia y cumplidos en la historia, y hasta científicos, son presentados para demostrar las verdades del mensaje cristiano. Un exponente de la escuela es Josh McDowell y su clásico libro Evidencias que exigen un veredicto, 1 y 2. El caso de Cristo, historia del periodista Lee Strobel, que muestra los pasos que lo llevaron a ser ateo, a defensor apologista de la fe cristiana. Bien. Acá nos encontramos con otra escuela que ya no se sujeta solamente al texto bíblico, apela a otro tipo de evidencias o de pruebas para demostrar, por ejemplo, la existencia de Dios. La apologética evidencialista no requiere del uso de la Biblia, así arranca el párrafo, ¿no? O sea, puede usarla, pero no es que solamente, exclusivamente va a usar la Biblia. ¿Qué es lo que usa? Aparte. Las evidencias. ¿Qué evidencias? ¿De qué? ¿De qué fuentes? Y argumentos, dice, históricos, arqueológicos, proféticos. Recurre a la historia, a la ciencia de la arqueología, a las investigaciones que van surgiendo, hasta seculares. Los descubrimientos arqueológicos certifican, por ejemplo, la historia bíblica, o sea, confirman la historia bíblica. Y así, bueno, por ejemplo, John McDowell o Lee Strobel, que fue un ateo declarado, termina convirtiéndose, después de haber investigado, en fuentes no bíblicas. Por ejemplo, específicamente hay un libro que se llama El caso de Cristo, que después se hizo una película, que si ustedes quieren, esa película está ahí en YouTube, uno la puede ver. Cómo investigando a través de justamente arqueología, la ciencia médica, para tratar de explicar cómo murió Jesús, si realmente murió o no murió. Bueno, a través de la medicina se demuestra de que Jesús murió literalmente. Y después las evidencias de la resurrección.
O sea, alguien que investigaba para refutar terminó aceptando la verdad que cuenta el texto bíblico. Y tenía la esposa que oraba por él siempre. Y la esposa es la que primero se convierte Sí. y que él combate. Y resulta que con la intención de querer convencer a la esposa termina él siendo convencido. Como pasa siempre. C, Ezequiel, otras variantes apologéticas. No dejan de ser eso, diferentes formas o sistemas de encarar los argumentos. La presuposicional, la experimental o testimonial, la filosófica, la histórica, se van combinando y hasta superponiendo en la práctica. Volviendo al punto de los propósitos de la apologética, podríamos proponer dos categorías o dos conceptos que en realidad engloban al resto. Una sería la apologética externa y la otra la interna. La primera apunta a los que están perdidos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17, 19. Hola, Luisito. La Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Ahí cita, y todos los sistemas que lo gobiernan se oponen al reino de Dios. Por esta razón debemos estar preparados para combatir a los enemigos de afuera, los más evidentes. Pero también están los enemigos de adentro, los que se infiltran en las congregaciones y en los individuos, sembrando cizaña, promoviendo enseñanzas y prácticas que derivan en divisiones y apostasía. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí cita nuevo. Estos son más sutiles, parecen trigo, pero son cizaña, parecen ovejas, pero son lobos disfrazados. Cuando uno entra en la materia a fondo, nos encontramos con la escuela presuposicional. Ya con ese título tenemos para un rato largo. O con esta variante de apologética. ¿Qué es la apologética presuposicional? Es la que parte de una presuposición. O sea, yo supongo previamente que la cosa es así. Yo la entiendo así. Yo presupongo que la vida es esto. Presupongo que la creación fue de tal manera. O que no hubo creación. Yo supongo que pudo haber sido fruto del azar. O puedo presuponer que el origen del mal es porque el hombre es malo, ¿no? O puedo No siempre le echan la culpa a Dios. Bueno, o puedo presuponer, en el caso de lo que sea, porque hay un montón de temas, pero ¿cuál es el asunto? Que cuando nos encontramos con alguien para hablar de un tema, aparece el yo creo esto, o yo pienso de esta manera. ¿No usamos nosotros este tipo de argumentos? Yo creo que esto es así, ¿no? A veces escuchamos acá entre nosotros muy seguido, ¿no? Porque esto es así para vos. Y no por la palabra. Pero puede haber otra explicación. Vos presuponés que en esto que estamos hablando es como a vos te parece, porque hiciste un análisis, llegaste a una conclusión, partiendo de una visión de la cosa. Pero argumentado por la palabra, no. O No necesariamente.
Por eso pensemos en general, no solo entre creyentes. Claro. Pensemos, Y sí, uno de afuera te va a decir, Sí, claro, sí. uno Yo supongo que claro, por lo que yo estudié, por lo que me enseñaron, a mí me Claro. parece que la cosa es así o que esto fue así. claro. ¿Por qué? Vos o llegaste a esa conclusión porque te lo enseñaron de esa manera. O porque vos tuviste una experiencia, viviste algo y te parece que eso que viviste es lo único, no hay otra verdad. Pero otro pudo haber tenido otra vivencia, otra experiencia, que también le hace creer que las cosas son como él las vivió. Ahí es donde es interesante la escuela presuposicional, porque es muy amplia, es tan amplia como tan amplias son las personas, tan diferentes son las personas. ¿Se entiende este punto? Entonces, tenemos un campo amplísimo para investigar, para analizar. ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Por qué piensa que es así? Es obligado un diálogo, es el tiempo fundamental para conocer la razón del argumento o de esa presuposición o de ese preconcepto o prejuicio que pueda tener una persona. No, a mí me pasó así y esto es así y no hay otra cosa. No, puede haber otra cosa, no te cerres a que pueda haber otra manera de explicar esto. bueno, por ahí podés capaz de interactuar con las evidencias y Bueno, a eso vamos a ir, ¿no? porque como decíamos al principio, el uso de estas escuelas apologéticas va a ser determinado por la persona con la que hablemos. Se puede dar una combinación de todas. No hay que encerrarse en una escuela. Yo soy evidencialista. Mi libro de cabecera es Evidencias que exigen un veredicto. Entonces yo voy a usar la evidencia como método apologético. Me voy a preparar en ciencia, en todas las disciplinas universitarias, en la filosofía. Bueno, es lo que sigue. Dentro de las variantes apologéticas tenemos la experimental o testimonial, que tiene que ver con el testimonio de vida, el compartir nuestra fe a partir de la experiencia que hemos tenido con el Señor, de cómo ha cambiado nuestra vida. La filosófica, ahí esa es complicadona, La apologética filosófica, ahí hay que estudiar mucho, leer a muchos autores. A lo largo de la historia del mundo ha habido muchos filósofos muy famosos que a través de la razón llegaban a conclusiones. Aristóteles, Sócrates, Platón, los clásicos filósofos griegos, que antes de Cristo ya tenían razonamientos y argumentos filosóficos que demostraban la creación o la existencia del universo. La otra vez, Ricardo, justo me mandaron un videito sobre todos estos filósofos y era un pibe que agarraba y decía, bueno, todos creen que Platón dijo tal cosa o Aristóteles, ¿qué? Pero no hay cosa, no hay evidencia escrita de que ellos dijeron eso. Dice, y eso sí lo tomamos como verdad, pero cuando vos decís voy con la Biblia, no la creen. Entonces dice, pero si en la Biblia tenemos manuscritos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo tendemos a tomar algo que dijo un filósofo, pero no la Biblia aún teniendo evidencia escrita? Sí, es cierto. Hubo muchas personas que sentaron bases filosóficas, aún dentro del cristianismo. Por ejemplo, uno habla de Watchman Nee. ¿Escucharon hablar de Watchman Nee? Sí. Un bochazo. O sea, un maestro y un filósofo cristiano.
Hay filosofía cristiana. Pablo era conocedor de la filosofía. Él había leído a Platón, a los filósofos griegos, por ejemplo. Sócrates no escribió. Platón escribió las cosas de Sócrates. Watchman Nee no escribió un libro, pero nosotros leemos el libro de Watchman Nee. Los que escribieron los libros de Watchman Nee fueron sus discípulos. Él no escribió ningún libro. Cristo escribió libros. Sus discípulos escribieron las enseñanzas de Jesús. Escribió en la tierra. Escribió con el dedo a la tierra. Pero sus pensamientos, sus razonamientos, sus enseñanzas, sus reflexiones impactaron de tal manera que quedaron grabadas en la mente de sus oyentes, que después fueron reproduciendo. Interesante, ¿no? La filosofía oriental, los chinos, o sea, toda la cantidad de reflexiones que últimamente se ponen de moda, ¿no? La nueva era tiene mucha influencia de filosofía oriental. Bueno, todo eso ha pasado a lo largo de la historia y aún hay escritores cristianos muy buenos que se dedicaron a la apologética filosófica para contraargumentar los conceptos de la filosofía secular. Bueno, que compartía Sandy el domingo, de cuando lo llamaba el gobernador Festo, las exposiciones que habrá hecho, que de eso no hay quizá un testimonio, pero sí habrá tenido elocuencia, ¿no? Por eso digo, Pablo era conocido, él se había formado a los pies de maestros importantes, Gamaliel, o sea, tenía una base cultural. ¿Se acuerdan cuando estuvo en Atenas? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a analizar cómo Pablo se presenta en Atenas ante los altares paganos. ¿Cómo explica él su fe? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Por eso digo que es apasionante la parte esta de la apologética filosófica como la presuposicional. Es tan amplia y tan profunda que a mí personalmente no me va a dar el bocho para meterme a debatir con un filósofo, porque para eso yo tengo que leer a todos los filósofos para conocer sus presuposiciones filosóficas. Vos crees esto porque leíste a fulano, o porque partís de esta base filosófica que tiene su origen en tal lugar. Justo, perdón, Ricardo, justo tengo en Hechos 24 dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, básicamente él se basaba, y la defensa era, y lo que él exponía era en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿en qué escuela se alinearía? Clásica. Pero aparte, En la Biblia. porque se basaba en la Biblia. ¿Pero solamente se limitaba a la clásica? No. Al experimental también, ¿o no? A la experimental y a la filosófica, porque también usaba la filosofía. Debatía con ellos siempre. La presuposicional, porque él sabía analizar de dónde partía el argumento que estaba escuchando de su interlocutor. O sea, tenía que prestar atención para darse cuenta de dónde surgía esa opinión. Es muy común ver en el campo la sabiduría popular, ¿no? De campo. Digo, la sabiduría, o podríamos decir la filosofía campera. Por ejemplo, a la hora de enfrentar una enfermedad en el campo, una gripe, ¿no? Nosotros que nos criamos en la ciudad con los médicos y las obras sociales y los dispensarios Un tacito Vic. claro, la medicina alopática. Vamos al campo, en donde no hay médico, no hay farmacia, no hay nada. ¿Cómo curan una gripe?
¿Cómo se Chañar y miel. Chao. Hay recetas, hay de todo. Con una brasa. Cebolla, miel. Y así sobrevivieron años y años sin tener nada de los recursos que tenemos en las grandes ciudades. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que es una herejía, que están equivocados, que eso no tiene respaldo científico? ¿O que... No, hay una sabiduría popular y hay recetas que forman parte de las tradiciones de la familia que se usó durante generaciones. Y mal no les ha ido. Ahora, Triqui, eso, ¿se curan por pura fe o porque No. realmente No, ya el tuvieron. Señor dejó eso para que Claro, es que esa medicina también las plantas. Y sí, vos fíjate que por ahí, qué sé yo, un inspectorante es a base de que... No un sol barro. bueno, la buscatina Un nomás, o sea, sol barro. hecho de una planta. Un sol barro. claro, y la saliva. Que es la saliva. Yo sufría de asma de muy chica y jamás mi abuela me llevó al médico. Y era a través de vapores con yuyo. Cuando fui a la ciudad conocí lo que era ir. Bueno, yo veo documentales acá de los que viven en la sierra, los que viven aislados. 90 años. 90 años y están echando leña. Los hijos que se fueron a vivir a la ciudad, los llevan a la ciudad y se mueren. Si no vuelven de vuelta a la casa de donde ellos vivieron toda la vida, se mueren en la ciudad. Hace poco mostraban uno ahí en la Pampa de Achar, un hombre con la radiacita nomás y... Un hombre grande, che, estaba así. 90 años, 100 años. Bueno, te había pasado una señora de 120 años, como él, iba a darle el último día a su hijo que tenía 80, creo, 80, 90, de 120 años. Bueno, digo, nosotros vamos a predicar al monte, a la selva, al campo, a la gente que vive aislada. Y vamos a predicar un evangelio de salvación y todo eso. Y por ahí vemos que tienen un estilo de vida distinto al nuestro. Nosotros tendríamos que aprender de ellos a veces. Pero nosotros queremos imponer nuestra filosofía sin ponernos en el lugar del otro y ver cómo vive, qué cree, por qué cree lo que cree. Porque así como a nosotros nos preguntan, ¿vos por qué crees lo que crees? Nosotros también tenemos que analizar por qué la gente vive de esa manera, cree lo que cree, ¿no? ¿Cómo hacía piensa? Pablo cuando decía que se hacía sin caer en pecado, pero se arrimaba al otro para parecerse al otro, para convencerlo Claro. con el Evangelio. Bueno, eso vamos a ir profundizando después más adelante cuando hablemos de la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión cristiana? Pero también cuál es la cosmovisión de la persona a la cual nosotros nos vamos a dirigir. Ahora, decíamos también que está la experimental, lo testimonial, la filosófica, la histórica, o sea, que también se basa en las pruebas históricas para argumentar la fe. Jesús fue un personaje histórico. Así como existió el pueblo judío, en la historia bíblica hay pueblos que se mencionan, pero que últimamente, hace pocos años, se descubrió por la arqueología que realmente existieron. Porque como fueron destruidos o que vino un imperio, lo pasó por encima, pero a través de la arqueología sale a luz que existió Jericó. Jericó no se descubrió hace mucho. La arqueología lo descubrió en el siglo XX. Ahora, todo esto que estamos hablando es una combinación de todas estas escuelas que estamos viendo. De la clásica, de la evidencialista, de la filosófica, de la histórica. Por eso digo, depende de con quién hablemos y qué es lo que esa persona demande de nuestra razón o de lo que nosotros creemos, es el recurso que vamos a usar, o la información de la que disponemos para poder explicarle lo que creemos o demostrarle que
es Dios el creador de todo, o que Jesús realmente existió. Pero debe ser bravo si te toca uno que se superpone con todas, ¿no? Argumentar esto, te va por la parte de historia y te va por... Hay hermanos que a nivel mundial, ¿no? Bueno, Que son sí. apologistas, ¿sí? que se dedican a eso, su vida la de profesores de universidades, Claro. o sea, gente, como decía don Ramón, gente leída, lo que es la ciencia y el estudio, decía Estanislao Coma en Entre Ríos, gente de campo, ¿no? Pero Dios puede levantar a personas dentro de su pueblo con sabiduría de lo alto, para poder dar respuesta a este tipo de demandas. La gente demanda algo que sustente su creencia, ¿no? Y en este caso la fe. Pero dentro del punto C encontramos dos subdivisiones. Ahí es donde nos vamos a enfocar el resto del curso. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de que uno de los propósitos o el propósito principal de la apologética es alcanzar al incrédulo, evangelizar, ¿no? Poder contarles por qué creemos lo que creemos, para tratar de que ellos también crean, darles el mensaje de salvación. Ahora, una vez que la gente cree, que empiezan a conocer del Señor, a conocer su palabra, que la Biblia pasa a ser el libro de cabecera, empezamos a basar nuestra vida cristiana en lo que la Biblia nos enseña. La iglesia primitiva comenzó de esa manera, estudiando a los profetas. El evangelio que se predicaba, el evangelio que predicaba Pablo, estaba basado ¿en qué? En la ley. En el Antiguo Testamento. O sea, ellos predicaban el evangelio en el Nuevo Testamento con textos del Antiguo, porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Ellos después escribieron los evangelios, las cartas, pero si no utilizaban el Antiguo Testamento para predicar. ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente después que la iglesia empieza a establecerse y a extenderse por el imperio? Empezaron a infiltrarse dentro de la fe cristiana la filosofía griega, los gnósticos, los judaizantes, que querían imponer los reglamentos de la ley, y así todo tipo de prácticas que estaban reñidas con la palabra de Dios. Comer de lo sacrificado a los ídolos, tomar el cuerpo físico como algo malo, entonces se daban todos los gustos de la carne. Entonces, por esa razón, los apóstoles tienen que escribir y desarrollar argumentos para enseñarle a los nuevos cristianos que ese tipo de prácticas Dios no las aprueba. Entonces recurren al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, los 10 mandamientos, las enseñanzas de los profetas, el tema de la santidad. ¿Recurren a dónde? A la enseñanza del Antiguo Testamento dada a través de los profetas. Lo que pasa, Ricardo, que en ese contexto que había de griegos, había que luchar contra esa filosofía. Y había que, Claro. o sea, estaba muy enraizada en ellos, o sea, había que sacarlos de esa filosofía. Porque no conocían otra cosa. O sea, recién, a partir del mensaje del Evangelio, conocen que Jesús es el Mesías prometido para el mundo, no solo para el pueblo de Israel. Ahora, el Evangelio también, antes del Evangelio de salvación en Cristo, los judíos hacían proselitismo. O sea, los judíos compartían su fe monoteísta en un mundo politeísta. Interesante eso, entenderlo. Jesús hace una referencia negativa cuando acusa a los fariseos y les dice: ustedes recorren mar y cielo para ser un prosélito. ¿Hacían proselitismo o no?
recorren mar y cielo para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Oh. O sea, los judíos, fíjense, cuando llega Pentecostés, van a adorar a la fiesta personas que no pertenecían a la nación judía, pero eran prosélitos. O sea, eran personas que habían creído en el Dios de Israel, aunque venían de naciones que eran politeístas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creían en un Dios, en un solo Dios? Porque se habían desengañado de sus dioses. Bueno, Felipe, cuando se acerca al carro, y se entiende lo que lees. Claro, dice, con el eunuco, mismo. el etíope, ¿no? Etiopía, el norte de África. Uno de los diáconos que se menciona ahí en Jerusalén, en la iglesia que nace después de Pentecostés, Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, Nicolás era un prosélito, o sea, era un gentil convertido al judaísmo. ¿Por qué? Los griegos, todo ese mundo pagano, lleno de dioses, para todos los días había un dios. Para cada cosa había un dios, para la guerra, para el cultivo, para la lluvia, para el agua, para la comida, los animales, para todo tenían un dios. Los dioses de la mitología griega, greco-romana, los dioses del Olimpo, con toda una historia de corrupción entre ellos, porque los dioses eran corruptos. Los dioses se peleaban entre ellos, los dioses con los semidioses. Zeus, que bajaba a tener relaciones con las mortales, y de ahí salían los semidioses, que peleaban entre ellos por poder. O sea, toda la corrupción humana la proyectaban en esos dioses de la mitología. Ya la gente estaba cansada de tanta corrupción de los dioses. ¿Y qué descubren? Que el pueblo de Israel tenía un solo Dios, con otra ética, un Dios ético, un Dios con una moral distinta a la de los dioses paganos. ¡Epa! Este Dios es un Dios santo, no es corrupto, no está contaminado con nuestras miserias. Yo quiero ese Dios. Entonces, casi fácilmente, desengañados de sus propios dioses, querían conocer al Dios de Israel. Fue lo que le pasó al Señor cuando estaba en Jerusalén, cuando entra a Jerusalén antes del juicio, que había unos griegos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Unos griegos buscan a Jesús. Querían conocer a Jesús. Se acercan a los discípulos del Señor porque querían que se los presentara. Esos griegos habían ido a adorar a la fiesta. Es muy probable que esos griegos sean prosélitos, pero eran griegos, prosélitos del judaísmo. Pero querían conocer a Jesús porque escucharon hablar de él. Interesante, ¿no? Hay algo dentro de la religión monoteísta, tanto el cristianismo como el judaísmo, que siempre fue el foco de atención de las naciones politeístas. ¿Cómo puede ser? Hasta se burlaban porque los judíos creían en un solo Dios. Nosotros tenemos un montón y estos creen en uno solo. Pobrecito, tienen un solo Dios. Los romanos decían de los cristianos que eran ateos. ¿Por qué? ¿Se entiende? Una cultura politeísta decía de los cristianos que los cristianos eran ateos porque no tenían dioses. No porque no creían en un Dios, sino porque no tenían tantos dioses como ellos tenían. Ahora, uno va conociendo toda esta información y ya ahora podemos entender mejor por qué pensaban eso. Hay una historia, hay algo que justifica ese pensamiento, pero nosotros tenemos que contraargumentar eso con un mensaje superador. ¿Qué creemos? Lo que nosotros creemos, ¿supera lo que ellos creen? Si no estamos convencidos,
Va a ser difícil que podamos convencerlo o refutar el argumento que ellos presenten. Entonces, por eso la apologética nos desafía a estudiar esto, conocer la realidad o la historia o el trasfondo que hay detrás de lo que una persona piensa o cómo fue educada o de dónde viene o qué cree, para poder contraargumentar con algo más superador, algo superador que lo mejore. Porque si no, vamos a terminar nosotros siendo convertidos por ellos. Convencido. A ver. La evidencia más importante es la resurrección de Cristo. Contra eso, ellos no pueden. Claro, pero ¿cómo hago yo para demostrar que Jesús resucitó? Pues le dijeron que pagaron a los soldados. Claro. O sea, tengo que pensar previamente que me pueden decir eso. Entonces yo ya tengo que estudiar la respuesta. Era lo que decía Lee Strobel cuando investigaba, ¿no? El tema es que después vamos a concluir, que fue siempre la conclusión de esta materia, en que en realidad necesitamos más nosotros de la apologética interna, primero. Porque hay cosas en donde estamos flojitos de papel, donde hacemos agua, en donde nos damos cuenta que hay cosas que son básicas para nuestra fe que no las sabemos explicar. O sea, las sabemos enunciar, las aceptamos por fe, pero nos conformamos con aceptarlas por fe. Después vamos a ver cómo se conoce esa posición con el término fideísmo. Es por fe. El fideísmo acepta todo por fe. Y a veces es la explicación más rápida para decirle, bueno, es por fe. Tenés que aceptarlo por fe. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque Yo te digo. Porque yo no entiendo nada de Porque yo te digo. claro, el problema es que yo no lo sé explicar. Caemos en el fideísmo. Caemos en el fideísmo, ¿por qué? Porque no sabemos explicarlo. Vamos a ver. Ahora, es cierto que hay cosas que están en la Biblia que solo se aceptan por fe. Jesús caminó sobre el agua. A ver, explícame cómo caminó sobre el agua. Y ahí sí tengo que decirle por fe. Yo lo acepto por fe. Porque las leyes físicas te dicen otra cosa. Las leyes de la física. Hay cosas que uno las acepta, pero porque cree que es palabra de Dios y que no fue una metáfora ni fue algo simbólico. Cuando detuvo el sol y la nube. Entonces, claro, hay cosas que bueno, que pues no. sí, pero hay cosas que no, que están ahí para que nosotros las sepamos explicar. Bueno. Pero para ir concluyendo, volviendo al punto de los propósitos de la apologética, podríamos proponer dos categorías o conceptos. Lo que decíamos, la apologética externa y la otra, la interna. La primera apunta a los perdidos, pero la segunda y ahí es donde por ahí tendríamos que hacer un curso aparte. Pero que en realidad en la escuela bíblica, desde el discipulado, empezamos a formarnos en la apologética. Cuando hacemos introducción bíblica, cuando hacemos hermenéutica, cuando hacemos las materias básicas que tenemos para compartir en la iglesia, es una manera de formarnos en nuestra fe, de afirmar nuestra fe, para poder explicarle y dar respuesta a otro. Compartir el discipulado con alguien, ¿no? Con un nuevito, con alguien que no conoce al Señor. A través del discipulado se puede predicar el Evangelio. ¿Esto es importante en la iglesia? En realidad fue lo que Jesús mandó. La gran comisión de Mateo 28, ¿cuál es? Id, hacer discípulos. Ir, ¿y qué? Y hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es enseñar. Pero hacer discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, o sea, apuntar a una conversión genuina, con fruto de arrepentimiento, ¿no? El bautismo, pasos de fe. Darle un porqué. Y después de bautizarlos, ¿qué dice? Otra vez, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, en la gran comisión, el evangelio del reino se sustenta sobre la base del discipulado, de la enseñanza de la palabra. Por eso es importante dedicar tiempo, destinar tiempo a esto. O sea, lo que ustedes están haciendo hoy, apartar una hora para ver esto que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Estos fundamentos. Y más aún cuando estamos viviendo tiempos en donde el enemigo está apartando de la fe a los creyentes, y a los creyentes de años en las congregaciones. Se los está llevando de vuelta al mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque se fracasó en los fundamentos, en las bases de la palabra de Dios para sostenernos en esa fe, primero nosotros, para que después a partir de eso podamos desarrollar una apologética externa. Si yo primero no estoy afirmado en los fundamentos de mi fe, ¿cómo puedo compartir eso con otro? ¿Cómo puedo demostrarle a otro que Jesucristo resucitó, que vive, que tiene poder, que transforma la vida de las personas? Yo tengo que demostrárselo. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos esto de los tipos de apologética? Puede haber diferentes tipos y uno puede hasta especializarse en un tipo de apologética. Pero más que nada tenemos que aprender a combinar todas las escuelas de apologética o todas las variantes apologéticas que pueda haber. Y depende de la situación, aplicarla según la persona con la que estoy hablando o en el contexto en donde yo me estoy moviendo. Si nosotros vivimos en un pueblo en donde estamos rodeados de nueva era, de gnósticos, gente que está metida en cuestiones esotéricas, que va el curandero, que va el brujo, ¿estamos rodeados de esa gente o no? Sí. Bueno, por ahí tenemos que prepararnos para dar respuesta y para demostrar o refutar. Seguro que hablamos del tema de refutar, el término refutar. Tenemos que refutar eso. No podemos callarnos la boca y decirle, no, está bien, todos los caminos conducen a Dios. No, no todos los caminos conducen a Dios. No, y tenemos que refutar ese argumento. Tenemos algo que supera eso. Bueno, ese es el desafío. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Querés orar, Ezequiel? Sí. Gracias te damos, Señor, por este día, por tus misericordias, Señor, que se renuevan cada día para con nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos venir y aprender de ti, Señor, que es tan necesario, que realmente lo podamos poner, Señor, por obra, por práctica, Señor, y como tú nos enseñas, por sobre todas las cosas, con amor, con dominio propio, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por nuestro maestro, por Triqui, Señor. Gracias, Señor, porque tú le das la gracia para explicar, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor. Gracias, Señor, por él, por su vida. Lo bendecimos a su esposa, Señor, a su familia. También oramos por Tito, Señor, por Adri, por Marcos, por Cintia, por nuestros pastores, Señor, los cubrimos en oración en el nombre de Jesús. Y nuevamente gracias, Señor, por este grupo. Bendice cada vida, Señor, cada hermano, cada hermana. Bendice y guarda el regreso a nuestros hogares, que esté todo bien, Señor. Y que al salir de aquí, Señor, podamos seguir meditando en tu palabra, por sobre todas las cosas, ponerlas por obra, allá afuera en el mundo, Señor, en cada situación que se nos presente, Señor. No olvidar lo que aprendemos aquí, Señor, sino que podamos vivir en ese temor, Señor, en este mundo, Señor, que podamos ser testigos fieles de lo que tú eres, Señor, que tú puedas hacer resplandecer tu rostro en nuestras vidas, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús
Que tú te quedes, Señor, también con tu presencia en el próximo curso, Señor, y que también prepares nuestros corazones para el fin de, Señor, que podamos ponernos a cuenta contigo, Señor, y que podamos venir, Señor, unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que podamos levantar nuestras manos sin ira, sin contiendas, a cuentas contigo, Señor, para que el pueblo, Señor, tu iglesia pueda alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, juntos y unánimes, Señor, como tú así lo quieres y como tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre, Padre. Amén y amén. Amén. Amén.